Entonces se lo mostré a mi profesor de español y me lo rompió, me lo tiró a la cara y me dijo que era un plagio. Entonces esa vaina a mí me turbó porque yo me dediqué 3, 4 días encerrado a escribirlo. Sabía que no era un plagio. Entonces esas vainas le quedan a uno, ¿cierto? Son temerosidades que de pronto sí habrá que tirarse a la piscina. Eso es cierto lo que usted dice, porque las circunstancias ahora son completamente diferentes. Vale la pena intentar hacerlo, pero quería contar esa situación. Y ese es un claro ejemplo de cómo eh, muchas personas encargadas de la docencia en el transcurso de nuestra vida como humanos, de nuestra corta vida como humanos, pues lo que han hecho es castrar una cantidad Ajá, de pensamientos. sí. Eh, No se sabe uno, cuántas figuras grandes. claro, o sea, de pronto usted no estaría en hábitat, sino que en serio hubiera recibido hace mucho tiempo el Nobel, o estaría naufragando entre ídolos de la literatura juvenil en estos momentos, y es por un mal comentario, un Con una mala desaforado actitud. comentario que Eso es lo mismo generalmente como cuando resultan el niño desbarata el carro, profe, y el papá le dice, ¿para qué lo dañó? ¿Qué se va a tirar? El niño quiere armar una figura, un robot, una vaina. claro, Hay que dejarlo que escurcha. claro, Esto es lo que... así es. Y esos comentarios negativos generalmente surgen de la envidia, que es lo peor de todo. Por acá me está Ah, sí. pidiendo la palabra ya un mensaje de aquí de Edgar. Tiene razón, las cosas de que he tenido la intención de escribir, me ha pasado que tras la idea vienen los miedos y termino sin escribir nada. Sí, eso suele ser, y por eso lo primero es desinhibirnos de esos miedos, ¿cierto? Sandra. Sí, cuando decías que pues no hay que tener tampoco la formación como tal, pues viene la poesía costumbrista, por ejemplo, el indio Rómulo. El indio Rómulo tiene poesía en lenguaje muy costumbrista que es famosa. A veces lo que falta es el incentivo, a veces falta la seguridad y pues sencillamente en otras ocasiones es que si no hay el talento. O sea, no todos, no, 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 no existe el talento. Las personas que se les facilita tremendamente, ¿no? Entonces, creo yo que Mm, ahí es una mezcla de muchas cosas. claro, claro, pero el talento se desarrolla. O sea, el cuento que nos decían cuando chiquitos, que es que, ay, mi hijito, si es que tiene dos pies izquierdos, ¿no? Eso de la danza, como que con usted no va, mi hijito, eso mejor quédese sentado. Eso es mentira, eso es mentira. La Pero mayoría de para esas el cosas se tema dan por miedos. poético, Es igual, Sandra, se lo aseguro, es igual. O sea, puede que no sea ganadora del Nobel, pero que tenga la posibilidad de escribir en forma poética y contar cosas con un ejercicio de creación literaria, todos lo podemos hacer, se lo aseguro. O sea, puede que no tenga las mismas las mismas calidades que un Cortázar, que un Borges, pero que todo lo podemos hacer, téngalo por seguro que todo lo podemos hacer. Porque es que estamos hablando del desarrollo neurolingüístico también. Y todos tenemos la misma capacidad. Que algunos la exploran más que otros, sí. Que yo nunca podré entender los mapas georreferenciales que hacen ustedes, sí, porque me puse o sea, me traumé yo mismo con las matemáticas desde muy chiquito, y todo lo que huele a matemáticas, o sea, ingeniería y todas sus vertientes, para mí eso se convierte en un obstáculo per se, pero fui yo me lo puse. Si me hago entender, o sea, esa creación literaria, todo el mundo la tiene, y por eso hice el ejemplo de cómo los niños empiezan a jugar con los jugueticos, cómo empiezan a hablar entre muñequito y muñequito, empiezan a generar diálogos. ¿De dónde? De la capacidad creativa literaria que tienen, la invención, la imaginación, porque creación literaria no es utilizar el lenguaje como León de Grave,
O sea, un lenguaje tan fino, tan culto, que se permite incluso inventar palabras y la gente cree que es la posibilidad del reconocimiento del buen castellano, no, muchas veces inventaba sus propias palabras, pero sí podemos narrar en una jerga propia, una forma de creación literaria y le aseguro que es un ejercicio bien bonito. O sea, yo le entiendo hacia dónde va, pero créame que todos tenemos esa posibilidad. ¿Qué dice Patricia y Heidi? Además de que es un ejercicio intelectual maravilloso, porque está sacando las ideas del cerebro y las está volviendo códigos. Sí. Miren que antes de empezar con porque ya mire que siempre se me pasa con ustedes nos ponemos a hablar de cosas que me encantan y me embobo. No empiezo Es con un el diálogo ejercicio como tal. interesante, profe. Es un diálogo productivo, no Sí. es perderlo. Sí. No es perderlo, sino pues como me dicen que tengo que cumplir con unos estándares ahí, con unos temas, pues espero que esto les sirva también. Hace muchos Los años, estándares pedagógicos son así también, profe. gracias. Hace muchos años se utilizaba que a las niñas les daban una cosa rosadita que se llamaba diario. Sandra, Ah, sí. Patricia y Heidi tuvieron diarios, esos que tenían un No candadito sé, y lo abrían con llavecita. no, No, señor. yo ¿No? jugaba ayer, mis... No, yo Bueno, de vez en cuando sí suelo escribir, pero aunque ofrezco disculpas, aunque se oiga cursi, suelo escribir cartas de amor. Uy, qué rico. eso es perfecto. Eso me parece, o sea, mandárselas a mi pareja, suelo hacerlo. Y entonces, Uf, o sea, yo soy ingeniera civil, lo que tal vez comentaba la vez pasada, soy ingeniera civil, pero de pronto me precio de tener No, algo de mira, habilidad en la ¿por qué no me redacción. avisaron que usted estaba aquí a las 8? Entonces, Patricia, me parece lindo eso, sí, señor. es una maravilla, es una maravilla. Las cartas de amor concentran la posibilidad de abrir el corazón a otras personas. Porque hay varios escritores que en sus obras tienen apartes de cartas de amor. O sea, muchísimos han hecho eso y las han publicado. O sea, que dígale a su pareja que puede tener todo un tesoro, no solamente romántico, además muy tierno, sino además puede ser muy literario y que lo atesore. A mí me Además, sucedió en Desde alguna ocasión. a ver, Sandra. A mí me sucedió en una ocasión que mi esposo pues salió muy buen poeta y entonces me dedicó una poesía y después que él había compuesto en teoría y después la escuché en un bus y era un vallenato. Entonces es súper creativo el hombre. Pero Imagínense. mire Entonces, mire la parte romántica, o sea, se tomó el trabajo de escribírsela, de copiarla tal cual, o sea, el copista también hace parte del ejercicio creativo, o sea, solo que lo estoy cogí en la defendiendo. mentira, pero bueno, pero lo importante es que lo hayas visto, no tanto de dónde proviene, sino el sentimiento y el contenido, El que me sentimiento. imagino que eso era lo que indudablemente él quería expresarte. Entonces hay que verlo claro, en ese sentido. lindo sí fue el detalle, pero chistoso también, ¿no? No, estuvo bonito, estuvo bonito. Heidi nos dice que no ha escrito,
pero que, como comentó la clase pasada, escribe para ella como terapia para manejar el estrés. Se me recomienda escribir lo que pasa o cómo solucionar un problema. Sí, ese es un ejercicio y justamente eso era lo que se acostumbraba a hacer con los diarios. Y si ustedes se van a la historia de muchos autores también, acostumbraban a llevar diarios. Y es que el diario nos permite eh, lo que muchas veces hacemos con estos aparaticos, contar, o sea, contar algunas historias. Con los que tienen redes sociales, lo que hacen ahí es contar una historia. En Facebook se dice que la gente cuenta la historia de cómo quisiera ser. En Instagram, lo que aspira a ser. Y en Twitter, pelea. Pero en todos cuentan historias, porque todos son ejercicios narrativos que nos permiten ver el mundo de una u otra forma. Voy a empezar con un texto que quiero compartir con ustedes de un libro que amo, la Ilíada. Bueno, acá está la Ilíada y la Odisea en este tomo. Y les quiero empezar esto con, pues solamente es el primer párrafo para que lo miren. Canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de ave. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. Así inicia el canto primero, Peste y Cólera, de uno de los maravillosos libros de la literatura universal, la Ilíada. Se habla de su autor, Homero. Se dice que la creación de estos textos se dio obviamente muchos siglos antes de la posibilidad de la impresión, lo que era una literatura, lo que era la oralidad, y se transmitieron de voz a voz por varias generaciones para mantener vivo un recuerdo, para recrear lo que para ellos fue su gestación. La figura de Homero, muchos estudiosos la han catalogado como una figura ficticia porque cree que con el paso de voz a voz, cada palabra, cada tono se fue modificando hasta llegar a lo que podemos encontrar hoy. Esta es una forma de creación literaria donde concebimos que hay algo superior, algo por fuera de nosotros que nos transmite lo que tenemos que escribir. Y lo dice, canta, oh diosa, la cólera del Pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos. El escritor, el narrador de esta obra, llama a las musas, llama a alguien para que lo ilumine y le permita concluir 586 páginas de una historia de amor y guerra. Dos elementos que bien lo saben ustedes, están presentes en todas y cada una de las creaciones literarias que han marcado el canon universal. Entonces, este es el primer ejemplo de cómo evocamos para poder tener nuestra creación. La escritura creativa, al contrario de lo que mucha gente se imagina, es una habilidad que puede ser desarrollada y puesta en práctica por cualquier persona, siempre y cuando tenga los buenos hábitos, el entrenamiento tan técnico y el esmero por escribir bien. La escritura creativa es la habilidad de crear un texto interesante que no caiga en lo obvio,
ni en lugares comunes, que mantenga la atención del lector hasta el final y principalmente que lo deje satisfecho con los minutos que le dedicó a la lectura. La escritura creativa es cualquier tipo de narración literaria que se escapa de la normativa tradicional. Por ejemplo, si hablamos de narración periodística, informativa o instructiva, quedaría exentos de considerarse creativa, a menos que incorpore gran cantidad de elementos metafóricos. Sin embargo, nos remitimos a la idea de que la literatura creativa, la escritura creativa, el pensamiento de la creación literaria creativa, es aquella que no está ligada a esquemas y normativas preestablecidas. Actualmente la escritura creativa no se trata únicamente de novelas, poemas o teatro. Sí, ¿por qué esto? Porque con el paso del tiempo nos hemos permitido abrir nuestro espectro y nos hemos permitido desendiosar lo que esto representa, y entonces podemos hablar de escritura creativa en disciplinas como la ficción, las novelas gráficas, el cine, las series o los videojuegos. Porque si bien es cierto que la dramaturgia era era concebida como parte de la literatura, pues los guiones cinematográficos los guiones para películas, ese tipo de cosas, o para series, para televisión, no estaban catalogados dentro de esos, eran como unos escritores de quinto nivel. En estos momentos se considera esto también ejercicio de creación literaria. Hay muchas personas implicadas por ejemplo, otra cosa que se está considerando ahora también en creación literaria son los videojuegos. ¿Por qué? Porque implica contar una historia, construir un personaje, hacer toda una narrativa, crear unas misiones. Y todo esto ya lo podemos entender lo que era en la literatura, lo que era en épocas clásicas de la interpretación literaria, como esos sacrosantos lugares de la literatura, que ya han sido y que están siendo cada día transformados por el mismo consumo, pero no en el consumo, no en el consumo del capitalismo, sino por el consumo de la gente, lo que quiere la gente, lo que necesita la gente y lo que busca la gente. Si vemos que los audiolibros a los cuales tantas personas se pusieron durante tantos años, hoy tienen un auge, pues bien vale la pena que se explote y que se explore esa posibilidad para poderle llegar a cada vez más personas con una propuesta literaria. Ahora bien, la escritura creativa, alguien me preguntó algo, a ver. Se están llevando, sí, Edgar, tal cual. Hace 2 semanas estaba revisando justamente eso, y es precisamente por esa posibilidad de elementos que contiene ya los videojuegos. No era como, no sé, la generación mía, pues que eran unos videojuegos básicos, 2D, avance, dispare, caiga, muera, avance, dispare, caiga, muera. No, ahora todo es una construcción que bien catalogada, bien es catalogada como esa creación literaria. Este punto lo traigo porque la clase pasada, la sesión pasada que estuvimos hablando sobre educación, hablamos también de los niños, entonces quise traer este aparte. La escritura creativa en niños es la habilidad de los niños para expresar sus pensamientos, ideas y sentimientos de manera libre y original a través de la escritura. Puede incluir diferentes géneros como cuento, poesía, diarios, cartas, entre otros. La escritura creativa en niños les permite desarrollar su imaginación y creatividad, mejorar su comunicación, aumentar su autoestima y confianza en sí mismo, desarrollar habilidades cognitivas importantes como la concentración, la memoria y el pensamiento crítico, tema que ya habíamos conversado. Se podría decir que la escritura creativa es un arte que se manifiesta a través de las palabras y que está a medio camino entre la plástica y la música, ya que crea imágenes a las que da color, brillo, perspectiva y textura. Al tiempo dota de texto, al texto de ritmo, tono, melodía
y cadencia. Cuando hablamos de las artes, de las grandes artes, entonces tenemos que hablar, siempre se habla del teatro, la música y la plástica. Muchas veces y erróneamente, muchas personas dejan por fuera la literatura como gran arte. Creo que es un desconocimiento a la historia y un desconocimiento al valor que tiene, obviamente, esta expresión artística para la humanidad. Gabriel García Márquez nos decía que las ideas se expresaban mediante ensayos y tratados, ¿cierto? Mientras que la escritura creativa nacía de las emociones y los sentimientos. Entonces, cuando hablábamos hace un momentico de los ejercicios de otro tipo de escrituras, pues ahí estamos haciendo, o cuando estuvimos viendo lo que yo vi con ustedes, o lo que han visto con Aide también, las otras formas de la escritura, los temas técnicos, los temas académicos, pues ahí se necesita, obviamente, pero ahí lo que se transmite, lo que se expresan son ideas, ¿cierto? Son puras ideas. Se argumentan las ideas, se desarrollan las ideas, se concluye la idea. En la escritura creativa podemos no darle final a nuestro texto. Y hay un ejercicio muy bonito que se hace en los talleres de literatura y que regularmente hago yo, y es contar historias y que los participantes del taller terminen el texto con la historia, con el final que cada uno quiera. Y eso nos permite ver hasta dónde nos adentramos nosotros en la interpretación de esas palabras, de esas emociones y de esos sentimientos, y las adaptamos a nuestro propio beneficio emocional. Entonces, de pronto, si nos alcanza el tiempito, hacemos un par de ejercicios o dejamos por ahí para que hagamos esos ejercicios, porque dentro de la creación literaria es muy importante que nos familiaricemos con el juego de la escritura. Bueno, sigamos. Si nos preguntamos para qué sirve la escritura creativa, la mayoría de los grandes autores afirman que es una forma de catarsis, que permite liberar todos esos fantasmas que pueblan nuestros inconscientes. Roland Barthes, que es un crítico, teórico literario, semiólogo, filósofo, tiene varios textos sobre crítica literaria, sobre lingüística, sobre los signos, sobre la semiología, sobre la fotografía. Decía que la búsqueda del placer estético, que la creación literaria es la búsqueda del placer estético, que hasta roza lo erótico por su intención seductora. Entonces, los estilos de escritura creativa. ¿Alguno de ustedes tiene por ahí, se imagina cuáles son los estilos, aparte de cuento, novela, epopeya, teatro y poesía? ¿Se le ocurre algún otro que podamos catalogar dentro de estilo de creativa, escritura literaria, escritura creativa? Gabriel, supongo que el ensayo también va ahí, ¿o no? El ensayo Claro. tiene dos vertientes. Dos vertientes. El ensayo, cuando es netamente argumentativo, no está dentro de escritura creativa. Pero hay muchos ensayos, y por eso fue que les dejé el espacio, porque efectivamente pasa eso, donde el uso de la metáfora, donde el uso de diferentes figuras literarias lo permiten concebir como escritura creativa. Pero per se el ensayo no está catalogado como escritura creativa, ¿sí? A menos de que tenga ese uso
obviamente no es excesivo, sino el uso racional de las figuras literarias que aporten a la argumentación, que es un ejercicio extremadamente difícil, ¿no? Porque llevarlo lo académico, científico, técnico o periodístico a la línea, a la línea de creación literaria, pues implica un conocimiento muy profundo del tema y un manejo hondo, profundo de las figuras literarias. Pero sí hay ensayos, efectivamente. En una época escribía en Nueva Frontera, que era el director, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, y él escribía una columna que se llamaba Hefestos, y Hefestos le escribía al bachiller Cleofás Pérez, y donde él empezaba a interactuar con el bachiller Cleofás Pérez, que era un aprendiz. Pero resulta que el bachiller Cleofás Pérez era el mismo Carlos Lleras. Entonces hacía como una especie de soliloquio o monólogo. No sé si se aplica. ¿Qué opinas tú? Claro, ahí está haciendo todas las figuras, o sea, está generando toda una narración literaria, está generando personaje, está creando todo un personaje, eso es totalmente creación literaria. Y esos son artículos. Lo que pasa es que, claro, Dostoyevsky empezó a publicar sus primeras publicaciones fueron textos en revistas y periódicos. Después empezó a publicar apartes de los capítulos de las novelas que él tenía. O sea, las alturas intelectuales también tienen peso, ¿no, Eugenio? O sea, la pluma de Lleras, la inteligencia de Lleras y la capacidad intelectual de Lleras, pues es creo que reconocida y admirada. Y ahí efectivamente hay un ejercicio de creación literaria. Creo que lo mismo pasa creo que la vez pasada también les había puesto el ejemplo de muchos de los textos de Caballero, Antonio Caballero, donde tomaba el tema, cuando Semana era buena, tomaba un tema y lo desarrollaba e incluso en muchos de sus columnas han servido para análisis poéticos, no poética, pero sí poéticos de texto, precisamente por la presencia de esa capacidad creativa que encerraba él como escritor, que su pluma la prestaba y veces al periodismo, como bien también García Márquez, ¿no? A ver, no me abro el chat. En los años 90 y 2000, Semana fue una gran revista, una maravillosa, creo yo, ¿cierto, Edgar? O sea, creo que eh, encerraba lo que tenía que ser una, una revista de actualidad, cumplía con todas las características. Bueno, sigamos entonces con los estilos que ya son los que reconocemos. Chévere por el aporte del pasado de lo de la revista. Perdón, ¿quién me habló? ¿Patricia? Yo, Patricia. Sí, señor. Dejó de ser una revista literaria. Pero no solamente literaria, o sea, es que la posibilidad de encontrar con periodistas con principios éticos, con principios que rigen el periodismo, periodistas que confrontaban fuentes, periodistas que no se quedaban que no se inventaban fuentes. La revista Semana nunca tenía una portada amarillista en esa época. Mantenía incluso en alguna época tuvo los mismos colores que ahora, pero eh, nunca sus portadas, sus gráficas fueron amarillistas.
en este momento lo que encontramos en esa revista, pues en su mayoría no son periodistas los que escriben, sino opinadores, lo cual le baja obviamente el nivel. Y encontramos es una sobresaturación de chismes. Y lo digo pues obviamente con todo el respeto, pero eso es lo que consigo yo. No creo que hoy en día Pensamiento, una profe, buena estoy de acuerdo revista. con esto. Muchas gracias, Sandra. Una pregunta, ¿las historietas y los cómics hacen parte de un estilo de escritura creativa? Sí, señora. Ahora los catalogamos como escritura creativa. Y no sé por qué antes no, si teníamos a Kino, ¿no? O sea, si uno ve hace cuántos años Kino, no lo entendían como escritura creativa, pero ahora sí, menos mal, está entrando dentro de escritura creativa. Y creo que lo de Kino era muchísimo más elevado que lo que se hace actualmente. Mira, Edgar. Gabriel, en el libro, sí, mira, en el libro de Caballero, que se llama Historia de Colombia y sus oligarquías, primero eso tiene una gran fuente histórica, pues muy buena, pero lo que más me llama la atención de ese libro es la riqueza idiomática, la prosa que tiene. Eso es una maravilla, la forma como escribe Antonio Caballero, de verdad. Es admirable, muy, muy, muy bueno. Y era Aunque es una camada historia, de periodistas. sí, aunque es historia, y mira que utiliza muchas palabras que uno desconoce, pero que lo obligan a uno es como a buscar el significado, pero mantiene una riqueza en el libro maravilloso. Así es, sí, señor. Edgar. Buenos días a todos los compañeros. Sí, buenos días, Hola. ¿me escuchan? Sí, señor, sí. Qué pena, es que tenía aquí problemas con el audio. No, dos cositas muy rápido. Cuando hablamos de semana, sí recuerdo, digamos, entre las bondades de semana, que podía, digamos, reunir a escritores de diversas orillas políticas maravillosas, por ejemplo, como Plinio, que era un diplomático, político, periodista pro establecimiento, y en la misma revista Antonio Caballero, que es totalmente antisistema, crítico, ácido, mordaz, directo. En sus inicios estuvo Daniel Coronel ahí. No, yo ahí leía grandísimos periodistas que hoy en día, pues digamos, no los veo en la revista. Por eso, digamos, mi opinión frente a la revista. Y en cuanto al comentario de Sandra de los cómics o de las historietas, a ese género se le llama novela gráfica. Y se encuentran unos escritores maravillosos, geniales, que yo les recomiendo. Alan Moore, por ejemplo, desde los 80 escribió unas cosas maravillosas, con personajes conocidos y populares como Batman, Superman, pero digamos que las novelas desentrañaban unos conflictos impresionantes. Hoy en día Neil Gaiman, si lo pueden leer, maravilloso. Y, disculpa si me alargo, profe, les quiero recomendar a Oesterheld, un escritor argentino que escribió una serie de folletines que luego se llevaron a una novela que se llamaba El Eternauta. Si lo pueden conseguir y leerlo, maravilloso. Digamos que hablaba de una invasión extraterrestre en Buenos Aires, pero una historia terriblemente subversiva, donde digamos los humanos éramos ahí como los dominados, digamos, los invadidos. Era la raza, digamos, invadida y vulnerable. Y tan profundo caló que a Oesterheld lo desapareció la dictadura argentina. A él lo cogieron, lo desaparecieron y el tipo nunca apareció. Maravillosa esa historia. Muchas gracias para tener en cuenta esas recomendaciones, Edgar. Chévere si puede escribirlas en el chat, si no es mucha molestia para poderlas tener. ¿Soy yo o el audio está fallando de Alberto? El sonido tuyo está bien. Entonces,
Bueno, Edgar, entonces le recomiendo ahí la recomendación porque sí me interesa mucho. ¿Listo? Y mire que, por ejemplo, frente a, a la propuesta gráfica, la novela gráfica, una editorial como Rey Naranjo, eh, un sello independiente, se ha venido aventurando desde hace unos cuantos años en hacer ese tipo de propuestas. Rey Naranjo últimamente es reconocida porque es la editorial que le publica a Laura el libro que Editorial Planeta no se lo, no se lo editó, no se lo publicó, ¿no? Entonces ahí efectivamente el cómic entra dentro de esa creativa, dentro de esa escritura creativa. Pero vamos a ver los más tradicionales, ¿cierto? Los estilos de escritura creativa son las formas particulares que tienen los autores de redactar su obra, lo cual incluye el vocabulario, la manera de construir las oraciones, el tono, el ritmo, y sobre todo reflejan su posición personal ante la vida. Los escritores organizan sociedades creativas sobre determinados géneros literarios que pueden ser narrativos, dramáticos o líricos, y que al mismo tiempo presentan divisiones. En narrativa, las clases de escritura creativa más utilizadas son los cuentos y las novelas, mientras que en el género dramático no se refiere a drama, sino a dramatizar o representar los estilos que predominan son la tragedia y la comedia. Así como otros más modernos, por su parte el género lírico asociado a la poesía, que expresa tanto en verso como en prosa, existiendo otras categorías literarias que también se escriben en verso. Entonces, vamos con el cuento. El cuento se define como una narración corta que puede estar basada tanto en la ficción como en la vida real, donde generalmente hay pocos personajes y una sola trama. Hay muchísimos famosos de la literatura universal en este género, por lo que cualquier mención es más cuestión de gustos. Entre ellos podemos decir Jorge Luis Borges, Chekhov, Allan Poe, Oscar Wilde. A ver, un chat o una manito. Una mano, Edgar. ¿Se le quedó la mano levantada o va a intervenir? No, es que tiene el Bueno, micrófono Sí, señor, cerrado. prosiga, por favor. ya listo, se le había quedado levantada, se le había quedado. Ahí nos compartió en el chat, entonces para los que quieran, pues toman apuntes. Yo por lo pronto voy a hacerlo. Perdón porque después son cosas que se me pasan y no las tomo en cuenta, se me pierden y son referencias que me gusta tener. Te recomiendo la lista de asistencia, Gabriel. ¿Al final o qué? Sí, ya ahorita se las comparto, ya ahorita se las pongo ahí. Bueno, La novela, vamos con la novela. La novela se tipifica bajo diversos estilos: romántica, histórica, costumbrista, de misterio, fantástica, de aventuras. Es un relato largo con varias tramas que se van entrelazando para construir la historia y con diversos personajes, entre primarios, secundarios, donde la profundidad psicológica de los mismos tiene especial relevancia. Podemos encontrar dentro de los más importantes Miguel de Cervantes Saavedra, Germán Hayes, Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. Vamos con la epopeya. Es una narración de carácter te histórico, puedo hacer mitológico. Claro te que puedo sí. hacer una pregunta. Sí, Mira, señor. la pregunta es la siguiente. ¿Qué opinas tú, excluyendo a García Márquez de la novela colombiana anterior? ¿Cuál recomiendas tú? ¿Cuál te parece que sea digna de volverla a leer o de leerla? Excluyendo a García Márquez, creo que La María es una obra majestuosa. Creo que La Vorágine es una obra eh, bien interesante para conocer historia. De lo contemporáneo, hay dos autores que en particular los he estudiado y me parecen interesantes en la propuesta narrativa, aunque son, mm, uno de ellos es muy agresiva, la propuesta y a algunas personas les incomoda eso, pero es Efraín Medina Reyes y su novela era así una vez el amor, pero tuve que matarlo. Y el otro novelista que fue Madiego. Él uno de los guionistas de Sociedad, al lado de Antonio Morales, y trabajó con Garzón.
y su novela, su única novela, Opio en las nubes, fue ganadora de Premio Colcultura 1991. Creo que con el pasar de los años, esas 4 novelas en 4 momentos diferentes eh, pueden narrar la historia de Colombia, pueden narrar como la historia de Colombia. Eh, Creo que son universales, creo que tienen los elementos para poder recomendarlas sin problema. Entonces, la epopeya, bueno, eso, ya dije la epopeya, ya hablé de la epopeya, que fue el primer texto que traje, la Ilíada, la Odisea, siglo VIII antes de Cristo. Vamos con el teatro. En este género predomina el diálogo o el monólogo. Se desarrolla dentro de una dimensión espacio-tiempo reducida y con pocos personajes. La obra se construye en base a escenas, con base en escenas, y existe una sola trama que comienza a mitad o cerca del final de la historia. Podemos hablar de Shakespeare, de Calderón de la Barca, de Molière, de Bertolt Brecht. ¿Y por qué pocos personajes? Porque obviamente construir textos que se van a interpretar en un escenario, pues por obvias razones no podía tener una cantidad de personajes. Se evocan voces, eh, se hace, se presentan escenarios llenos, pero los personajes no intervienen, están, pero no intervienen. Y por último tenemos la poesía. La poesía es el género literario más sublime de todas las manifestaciones literarias. Esa representación de lo generalmente, de lo romántico, generalmente, subjetivo, de un gran valor estético, es la palabra, el amor hecho palabra, muchos dicen. Va a abarcar diferentes temáticas a través de los cuales el escritor transmite sentimientos y emociones con imágenes, con metáforas, con juegos literarios, con una posibilidad eh, que envuelve las sensaciones, que envuelve las sensaciones. La poesía nos lleva a un despertar de las sensaciones interiores. Por eso cuando el compañero se atreve a transcribir un vallenato y llevarlo, pues quizá está transmitiendo, encontró que no era necesaria su palabra porque ya alguien más había escrito como entendía a su compañera, por ejemplo. En este género existe, más que en otros, una marcada preferencia del rector, eh, por lo que, o sea, mientras que uno puede tener eh, 5, 6, 7 grandes autores en novela, 10 grandes referentes en cuento, igual 2, 3 en teatro. Para la poesía generalmente eh, uno se enamora de un poeta. Hay un amor, hay una, hay una relación idílica con esa persona, una relación platónica con esa persona, con ese constructor, con ese creador de mundos. Dentro de los poetas más conocidos, de los más universales, encontramos a Sor Juana Inés de la Cruz, Walt Whitman, Federico García Lorca, Antonio Machado y Pablo Neruda. Supongo porque expresan la belleza, y la belleza es como lo máximo, como la música, ¿sí? Expresa la belleza. ¿Qué opinas tú del poeta nicaragüense Rubén Darío? Es sublime, es sublime. Eh, creo que creo que siempre se me viene a la cabeza Azul, ¿no? Pero creo que hay una referencia obligada eh, al verso, a la capacidad de contar una, una historia con unas bellas palabras, ¿cierto? A mí, por ejemplo,
en ese caso que estaba diciendo del enamoramiento con poetas. Toda la vida he seguido y podría decir, he amado la obra y el escritor a Raúl Gómez Hatten, odiado por muchos, denigrado por otros, no reconocido por otro tanto, pero el sentimiento o la visceralidad tan poética creo que son elementos de mucha importancia en la construcción de imaginarios literarios. ¿Cuál es su poeta preferido? A ver, ¿quién me habla? ¿Quién me dice? ¿O cuál es su escritor preferido en novela, en cuento? Yo soy poco de poesía, pero hay un poeta que me llama mucho, o dos poetas que me llaman mucho la atención. León de Grave, ¿sí? En su nocturno en mi bemol, me parece. Juego mi vida, la llevo perdida, bien poco valida. ¿La recuerdas? Sí, señor. Sí, es bellísimo. De León de Graves. ¿Qué otro? ¿Quién más tiene poetas? Ahí les compartí en el chat del asistencia. O en Poetas o Rubén escritores Darío, preferidos. o en Rubén Darío ya viene el cortejo, ya se oyen los claros clarines, la espada se anuncia con vivo reflejo, ya viene oro y fuego, el cortejo de los paladines. ¿Lo tiene de memoria? ¿O los está leyendo? ¿De memoria? No, de memoria lo que me acuerdo. Sí. Chévere. A mí mi acercamiento a la poesía, realmente donde hubo una conexión fue con Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Se acuerda de algo? Es que me gustó mucho Rimas y Leyendas, me gustó mucho. Y les comentaba la clase pasada que a lo largo que uno va leyendo Rimas y Leyendas, va sacando toda la letra de la canción gitana de Willy Colón. La va extrayendo de ahí. Me parece muy bonita. Hay una parte que dice, que no me acuerdo, soy mala, de una memoria muy mala, pero hay una parte que dice, la mujer, como mujer fuente eterna de poesía, ella tiene la luz, ella tiene la magia, fuente eterna de poesía. Me acuerdo a grandes rasgos. Chévere, Sandra. ¿Qué dicen los otros compañeros? Te pregunto lo siguiente, en la clase pasada ella mencionó, yo no lo conozco, pero mencionó mucho, lo he oído, al poeta peruano César Vallejo. César Vallejo, sí, gran poeta. Creo que tuvo la capacidad de revolucionar la literatura latinoamericana. Muy recomendable, ¿no? Muy recomendable, César. Les voy a leer otra parte. Acá está el chat marcado, pues cosa mía. No lee poesía, Edgar, y escritores, además de los de gráfico que nos recomendó, que otro texto, que otro escritor recuerda o tiene por ahí de cabecera. En general, los escritores de no ficción, hay un español que se llama Arturo Pérez Reverte, a ese lo leí mucho, de hecho todavía está vivo y muy joven, y un par de piscos, Larry Collins y Dominique Lapierre, que hacían novelas a partir de hechos históricos. Entonces, por ejemplo, recuerdo una en la que alguna noticia en un medio tendencioso gringo, el Washington Post, creo que era, no sé, publicó que
el exdictador de Libia, Gaddafi, estaba pensando en meter una bomba en Nueva York. Eso después se supo que era noticia falsa, pues los tipos cogieron la historia y la volvieron una novela y fue bestseller. Entonces, ese tipo de escritores, como de literatura no ficción, me parecen bastante buenos. Hay uno de esos dos autores que se llama O llevarás luto por mí, también muy bonito, Edgar. No sé si tú lo hayas leído. O llevarás No. luto por mí. No, señor, no me suena, la verdad. A ver, Sandra. Y encontré la de Gustavo Adolfo Bécquer, es la rima 34, y dice, ella tiene la luz, tiene el perfume, el color y la línea, la forma engendradora de deseos, la expresión fuente eterna de poesía. Me parece, de hecho, en el colegio cuando había el Día de la Mujer, en algún momento saqué ese fragmento y fue un boom porque realmente me pareció que describe el sentimiento y todo como esa evocación a la mujer para que sea esa fuente para escribir, ¿no? Entonces, Sí. Gracias por compartir. Este texto que voy a leerles una pequeña parte, Rayuela de Julio Cortázar, que siempre lo recomendaré, pues tiene dos cosas maravillosas, ¿no? Uno, el manejo del lenguaje, y dos, el juego de la forma de lectura. Cada capítulo, o sea, usted puede leer el capítulo, el libro en el orden lineal, o hay una sugerencia para leer. Al final de cada capítulo dice a qué capítulo remitirlo, se remite. Y es una segunda forma de leer, una segunda interpretación. Entonces, pues, cuando tengan tiempo, pueden jugar con ese libro. Pero quería traérselos más que por ese juego, que también lo recomiendo, es por la forma en que empieza. Encontraría a la maga. Tantas veces me había bastado asomarme, viniendo por la Rue de Seine, el arco que le da la Quai de Coin, y apenas la luz de ceniza y olivo que frota sobre el río me dejaba distinguir las formas. Ya su silueta delgada se inscribía en el Pont de Arts, a veces andando de un lado a otro, a veces detenida en el pertril de hierro, inclinada sobre el agua. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida, como yo, de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse o que aprieta desde abajo el tubo del dentrífico. Si vemos y comparamos lo que es el inicio de la Ilíada con el inicio de la Rayuela, uno donde evoca las musas y hace un recorrido histórico para adentrarnos en lo que nos vamos en lo que vamos a navegar. Cortázar nos hace una descripción maravillosa eh, del momento y de la persona. Esto son formas que tienen de asumir cada escritor para empezar a enganchar, por llamarlo de alguna forma, a su lector. Son estrategias literarias para captar la atención, porque si bien es cierto, como lo dijimos, que la escritura creativa está enfocada obviamente para satisfacerme, porque además se ha convertido y se ha reconocido también como un ejercicio de ego, pues también tiene que ser un ejercicio de diálogo. Y en el diálogo está la otra persona, una persona que desarrolla mucho ese carácter dialógico es Fernando Vallejo, particularmente en su obra cuando llegó acá a Medellín después del terremoto de México,
el Barrancadero creo que es que se llama, me olvidó el título, pero es totalmente dialógica, pero está interactuando todo el tiempo con el lector. Entonces, esto es para que entendamos cómo hay formas de que no tiene que ser tan elevado, no tiene que ser una lectura, una escritura totalmente alejada, sino que puede ser una lectura muy cercana con el lector que lo permita sentarlo de una vez para empezar a degustar cada una de las palabras. ¿Eugenio iba a hablar? Bueno, les compartí en el chat ¿cómo se llama? El formato de asistencia. Por favor, lo diligencian y nos tomamos 10 minuticos para un cafecito, ¿sí? Por favor. Y ya volvemos con unos consejitos para desarrollar una escritura creativa, unas técnicas de escritura creativa, y vamos a hacer un ejercicio de escritura creativa, si les parece, y si les y lo trabajan ahorita y lo culminan cuando tengan tiempito. Entonces ya en 10 minuticos volvemos, ¿sí? Bueno, muchas gracias.
Hola, ¿están? Listo, Edgar. Esperemos a ver si Alberto se salió. Tenemos 2 minuticos, entonces ya y arrancamos para dar los 10. Bueno, continuemos entonces. ¿Ya llegaron? Hola, hola. Genio, Patricia, Sandra, Heidi ya contestó. Bueno, entonces vamos a continuar para que podamos hacer un ejercicio que quiero dejar ahí. 12 consejos. Sí, estoy acá. 12 consejos para desarrollar una escritura creativa. Si bien es cierto, no hay como una receta eh, para poder desarrollar un texto literario, pues sí hay algunas recomendaciones que vale la pena tener en cuenta, ¿cierto? Una de ellas es crear un repertorio. ¿Qué significa esto? Un repertorio de conocimientos, ideas, historias, cosas que queramos compartir. Un escritor o la persona que quiere llegar a hacerlo es, antes que cualquier cosa, una persona que está atenta a todo lo que lo rodea, a todo aquello que produce y que puede producir interés. Entonces, es una persona con alto grado de inquietud sobre lo que pasa en su entorno. Entonces, si no lo tenemos, y vale la pena como despertarlo, ¿cierto? ¿Cómo se puede adquirir esta percepción? Pues la de siempre, ¿no? Mucha lectura, observación, y algo que hemos perdido lastimosamente, creo que desde el COVID lo hemos venido perdiendo, y es la conversación, el diálogo. Eh,
Eso nos permite la conversación, la observar, la lectura, nos permite tener ideas que nos van a llevar, que nos van a conducir a una escritura de calidad y a una agilidad en la creación de esos mundos paralelos posibles que estemos pensando. ¿Qué tenemos que hacer como otra sugerencia? Es definir el objeto de nuestros textos, ¿cierto? Hacia dónde nos dirigimos, qué deseamos lograr con ese texto. O sea, no podemos sentarnos, si bien eso es el mayor reto, sentarse frente a la hoja en blanco, y si es casi, no es, por decirlo de alguna forma, en la mayoría de los escritores van desarrollando su obra en el transcurso que la van haciendo, pero saben hacia dónde quieren ir. Puede que no tengan la construcción, la van desarrollando, pueden que no tengan ya todos los personajes definidos, pero sí saben hacia dónde quieren ir. Y eso es como una hoja de ruta, como un mapa mental de lo que queremos hacer, que es definir ese objetivo de nuestros textos. 3, estructurar las ideas antes de empezar a escribir. Y eso es, obviamente, el norte, el mapa mental, saber hacia dónde nos dirigimos, la creatividad. La creatividad, cuando uno está haciendo ejercicios creativos y pasan todas las áreas, puede ser muy caótica, ¿cierto? Por eso es necesario tratar de que la escritura le demos ese pasito hacia la organización y la disciplina, porque si dejamos que cada texto empiece a buscar su propio escenario, pues vamos a terminar escribiendo 4 o 5 novelas al tiempo y 4 o 5 temas diferentes que nadie nos va a entender. Al final de cuentas, ni nosotros mismos nos vamos a entender. Entonces es como ir hilando, no importa ir escribiendo las frases aparte, pero que todo esté como al momento de sentarnos a organizar, pues que tengamos una línea de tiempo que nos permita identificar para dónde vamos, que esas ideas empiecen a generar una estructura mental, porque eso es lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, la posibilidad de transmitir sensaciones y emociones se da a partir de que tenemos, de la verosimilitud también de lo que estemos contando. Es importante hacer una selección de los principales puntos que queremos abordar y de lo que se trata en cada uno de ellos. Esto ya es mucho más esquemático, pero hay escritores que utilizan estas estrategias. Casi ese árbol, de dónde sale y para dónde voy, eh, puede servir incluso también para escritores, para primíparos escritores. No esperemos que llegue la inspiración, así como les hablaba de cuando la Ilíada, o musas, venid, o musas, pues no esperemos que vengan ellos a cantarnos cómo debe ser nuestro texto. Creo que es necesario que a esto le demos el trabajo, concentrarse, buscar la motivación. No debemos confiarnos en que la inspiración vendrá, pero siempre podemos esperarla y debemos esperarla. Pero la inspiración puede llegar al momento de que ya tengamos una idea formulada, tengamos un espacio desarrollado, tengamos unos personajes definidos. En ese momento puede que tengamos eso que te denomina inspiración y empecemos a generar una poética diferente. Pero generemos el trabajo de concentrarnos, buscar la motivación y ponernos en manos a la obra. No temamos a enfrentarnos a ese papel. Señor. Yo quería hacerte una pregunta ahora antes del receso, que era la siguiente, que cómo hace Vallejo para interactuar, porque tú hiciste énfasis en eso, interactúa con el lector. ¿Cómo hace Me si él permite ya un segundito y escribió? le hago la lectura. Permítame leer, que aquí tengo el libro. A ver. Hay una forma de que el escritor interactúa
y es rompiendo la cuarta pared, que se denomina en teatro. Y es dándole la posibilidad al lector, mejor dicho, develándole al lector que el escritor sabe que él está ahí. ¿Sí me hago entender? ¿O lo estoy diciendo más enredado de lo que mi mente cree que lo está haciendo? No, no te entiendo. Listo, entonces voy a tratar de buscar, a ver. No, no encontré la parte, es que tenía aquí el libro del abierto, Escombros, es que se llama el libro. En la parte es donde dice, y, y sé que me está leyendo, y sé que lo está haciendo para buscar dentro de este texto, bla, 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 bla. O sea, le está dando participación directa al lector dentro del texto que él ya escribió, pero le está permitiendo ser parte del juego literario. No es la barrera, no es el yo le hablo a un universo, que el universo está por fuera de mi burbuja, sino que el lector está dentro del texto. O sea, Y la vaina es yo lo vería como hacerle ver al lector que no están alejados, sino más bien están como en ese momentico compartiendo el escritor con el lector, más o menos. la complicidad. O sea, es la Como, complicidad, le está permitiendo la complicidad, Patricia. O sea, pero digo yo, cuando... hacerlo sentir que en ese momentico se está como interactuando entre ambas partes, más o menos, como que Sí, no sí, está sí, sí. alejado, sino Por, como una vivencia, aunque suene redundante, actual, como en su momento, algo así, entendería yo. algo así, algo así. Y es que eh, el escritor por naturaleza se encierra, entonces narra desde su visión y no hay ninguna parte donde el lector intervenga. Y cuando digo intervenir, pues no es que haya un diálogo, ¿cierto? Sino que es que el escritor le hace pensar al lector que él lo está entendiendo, que el lector lo está, que el escritor está entendiendo al lector. Creo que debía haber sacado de la parte de los textos que representan esto, porque así está más difícil hacerles el ejemplo de memoria. Yo supongo que con solo No, preguntarle al lector, bueno, usted al lector, aunque él no le va a contestar, pero le puede estar preguntando al lector qué opina usted de esto o lo está llevando a que opine. lo está cuestionando, pero si usted se da cuenta, la mayoría de los escritores no tienen en cuenta al lector. Por eso es un ejercicio particular este, ¿no? O sea, la mayoría no lo hace. Y es muy contemporánea ese tipo de expresiones literarias, esas figuras. Pues tan es así que podríamos estar hablando que la ruptura en el teatro de la cuarta pared la podríamos estar catalogando a mediados del siglo XX, si mi memoria no me falla. De allá para acá es que el teatro empieza a romper la pared de los 60, perdón, no, ni siquiera mediados, de los 60 hacia acá, es que empieza a romper esa cuarta pared y donde se empieza a involucrar al público en las acciones teatrales, o donde el actor empieza a salirse del escenario para interactuar con el público. Eso mismo lo hace el escritor. Obviamente no puede tener un diálogo directo, pero sí hace pensar al lector y que obviamente lo lleva a una cercanía y a generar unos lazos afectivos o unos lazos de entendimiento más fuerte cuando la persona nos está escuchando, o eso es lo que asemeja. Creo que les voy a quedar debiendo esto porque si me quedo, me tocaría releer otra vez todo
todo el texto para encontrar los apartes. No lo encontré. Es que los ejemplos nos permiten entender mucho más lo que les estoy diciendo, aunque Patricia obviamente lo entendía y Eugenio lo captó al final, ¿cierto? O sea, la forma de romper la pared es la que nos permite tener ese diálogo eh, o imaginarnos ese diálogo cuando el lector nos está teniendo en cuenta para algo. No podemos hablar de que es una interacción real, pero sí nos hace ser partícipes del momento. Algo así, ¿sí? Sigamos con los 12 consejitos. No esperemos que llegue la inspiración. Hay algo que el ejercicio que vamos a hacer justamente es este, que es lluvia de ideas. Hay otro muy recomendada cuando uno está como bloqueado frente al computador para escribir, frente a la pantalla, frente al papel en blanco, y que algunos recomiendan ese ejercicio físico. Obviamente el ejercicio, la cosa de bombear bombear de sangre el cerebro y favorece también. Mucha lectura. Algunos escritores recomiendan pues el cine como efecto disparador para la creación. Como quinto tenemos anotar cualquier idea que surja. Entonces era lo que le decía, o sea, las personas que están en los cafés y cogen la servilleta y escriben, tenemos los smartphones, escribamos ahí ideas que creamos que vale la pena desarrollar, tomemos fotos de cosas maravillosas que pasan en nuestro entorno y que digamos, esto realmente vale la pena un cuento, una novela sobre esto, quizás las tenemos acumuladas para en unos cuantos años, pero bien vale la pena tenerlas. Tengamos una agendita donde anotemos ideas. eh, de cada idea puede surgir algo importante, algo que nos permita disparar la creación literaria. Si ya la persona quiere adentrarse en ese ejercicio de creación, lo más importante es la disciplina, ¿cierto? Como se los he venido diciendo. Y la disciplina se da un ejercicio constante. Entonces hay que esforzarse por hacerlo todos los días. Es como los que cultivan sus músculos y su estado físico. Si no se hace ejercicio todos los días, el músculo no se va a desarrollar o va a perder la fuerza que logró durante una semana, no sé, infinidad de cosas. Lo mismo pasa con la escritura. Si no es de todos los días y todos los días no hay un párrafo, por lo menos una idea, una frase, una oración, pues sencillamente el ejercicio va a tener esa continuidad que necesitamos. Entonces es necesario esforzarnos por esa escritura diaria. Cuando decidimos leer, generalmente tenemos un problema y es que nos enfocamos siempre como en los mismos temas o en los mismos autores. Y así como les dije al comienzo, o sea, he visto textos y he revisado textos de economistas, de ingenieros, con con una altísima calidad literaria, precisamente porque es que están mirando el mundo desde otros lados. Están leyendo desde otras latitudes mentales realmente el mundo. Entonces, si se dan la posibilidad de leer lo que les llegue, leer la novela, leer el cuento, leer las noticias, eh, leer los informes, todo esto nos permite y nos amplía muchísimo más el espectro para el desarrollo de esto. Octavo punto, nunca tratemos de no decepcionar al lector. El lector es nuestro cómplice, el lector es nuestro aliado. Entonces tratemos de que nuestra lectura no sea esa lectura conflictiva, no sea esa lectura, no sea esos textos que vayan a generar un choque innecesario. Si queremos buscarlo, pues que sepan entonces que nuestra literatura está enfocada en eso, pero no que no sea una sorpresa enfrentarse a un texto donde al final terminan siendo agredidos por el mismo texto,
Si el lector se presenta como eso, si el lector se presenta como eso, el lector lo sabe y lo asume tranquilamente, pero no que no sea un choque en la mitad del texto. Algo muy recomendado es participar en muchos talleres, así como lo dijo Aide, lo de Isaías, el taller de creación literaria de la Autónoma es del maestro Correa, de poeta Correa, es muy bonito. Los talleres que dan en la Casa de Poesía Silva, Casa de las Américas, no sé si ahorita lo está haciendo, pero Casa de las Américas estaba dando unos talleres virtuales de poesía particularmente, entonces pues vale la pena de pronto mirar, inscribirse a estos. Las universidades hacen cursos permanentemente sobre creación literaria y vale la pena a las personas interesadas meterse a esos cursos. Y yo vuelvo y digo, ahí no es que se les vayan a dar en estos espacios de talleres, no se dan las claves ni se da la receta para ser escritor, pero el diálogo con otros escritores, el diálogo con otras personas que, que sueñan con la escritura, es lo que permite llevar a que al final del día tengamos un párrafo, un verso, una oración de la cual nos podamos sentir un poco afectuosos. Seguimos con la lectura constante. Es un hábito que cualquiera que tenga un buen desempeño en lo literario tiene que tener. Es un aprendizaje permanente. La lectura es fundamental para la producción de mejores textos. Así como le dije a Alberto, editar los textos con mucho cuidado. Uno coge, lo lee, lo escribe. Al paso del tiempo lo vuelve a coger, lo lee, lo reescribe, lo edita. Hasta el punto en que uno ya no hay libro terminado, hay libro terminado totalmente. Hay un momento en que el autor tiene que decidir ya enviarlo a editorial, porque si no lo sigue y lo sigue trabajando. Entonces uno le hace las correcciones hasta cierto punto, se lo pasa a alguien para que le haga unas correcciones y ya después si decide la persona arrojarse a la jauría de la editorial, pues bienvenido a ese mundo. Y se pueden hacer, tratemos de identificar esos errores gramaticales que se nos pasan por la rapidez, tratemos de identificar los tonos, mejorar el tono, buscar el mensaje, la profundidad, la forma de la palabra. Y algo que ya es el final de estos consejos, de estos 12 consejos, es eliminar las palabras innecesarias. Hay veces las personas cuando se adentran en la escritura creativa confunden eh, traer palabras, parece que escribieran estos textos con un diccionario de sinónimos al lado y de forma innecesaria. No estoy diciendo que tenga que hacerse un texto coloquial o todo tenga que ser tan costumbrista, por llamarlo de alguna forma, o no tenga que ser en los textos, en un lenguaje básico, pero pues si no es necesario poner una palabra rimbombante, pues no la consideren, no la consideren. Si esa palabra es porque nos permite un brillo, esa palabra, que sea un brillo del texto, no un brillo del ego. Si esa palabra nos permite describir de forma más concreta la emoción o el momento, pues vale la pena tenerla. Si es solamente por alimentar el ego y para demostrar cuán culto soy, pues es innecesario, no tiene sentido introducirla. Quería mostrarles, pero antes yo les subí esto se lo subí a, ay no copié la que era, perdón. Les puse un enlace con las falacias de la clasificación pasada, entonces se lo voy a compartir acá para el que quiera tenerlo, ¿listo? Y voy a compartirles algo que es muy importante para el ejercicio de creación literaria, que son las figuras literarias. Se encarga de embellecer el lenguaje, permiten hacer ese juego en la construcción de la narrativa.
vale la pena relacionarse con ellas, identificarlas, conocer su concepto, por lo menos su significado, identificarlas cada una de ellas, tener algunos ejemplos y en esa URL que les acabo de enviar, figuras literarias, tipos y ejemplos, pues ahí pueden encontrarlas para que las tengan permanentemente. Vamos a hacer un pequeño Profe, una pregunta. ejercicio. Sí, señor. ¿Eso va a quedar ahí en la plataforma? Sí. Sí, eso queda, se lo subo a la plataforma, pero pues para que lo pudieran bajar acá. Pero es que esto es del celular, profe, me queda muy complicado bajarlo desde aquí. Tranquilo. Será mucho Ahí en la plataforma cuando incómodo. tenga tiempo. Eso. Será muy incómodo para usted, profe, si le pido que sí, o nos deje un correo electrónico donde uno lo pueda contactar. Claro que sí, no hay ningún problema. De pronto me arriesgo a enviarle eso. Perfecto, sería un placer para mí y un honor. Bueno, vamos a dejar de compartir acá, dejar de presentar, listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que es muy sencillo. Cojan una hojita a mano. Necesito que lo hagan, este ejercicio es a manito. ¿Listo? En el centro de la hoja escribe la palabra que es como la representante del tema que va a tratar, del que vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, voy a hacer un texto creativo sobre Bogotá. Pues, Bogotá. Cada uno pues ponga el texto con la palabra que considere necesario. Alrededor de la palabra va a notar las palabras que representan las ideas que se le ocurren. Vuelvo y tomo. Bogotá, lluvia por el clima. Bogotá, caos. Bogotá, movilidad. Bogotá, verde. Bogotá, política. Cada uno es una palabra. El tema, la idea que quiera desarrollar o que se le ocurra con respecto a ese tema, pone solamente una palabra. Me dicen cuando lo tengan. Yo coloqué Manizales, ¿sí? Sí. Y lo que digo, lo que se me ocurre al lado. No, tranquilo, eso después, o sea, ya lo que va poniendo es, ahí va poniendo como las palabras. Entonces, yo, por ejemplo, les di el ejemplo, ¿no? Entonces, Bogotá, movilidad. ¿Por qué? Porque quiero expresar que los problemas de movilidad que tiene la ciudad. Entonces, lo voy a tratar de hacer. Entonces, el tema, la palabra que centra mi idea, que resume mi idea, es movilidad. Cuando tengamos esa parte, cuando ya tengamos construida las frases, las palabras, vamos a unirlos con una línea. Todas las ideas que quieras relacionar y haz oraciones o pequeñas historias. Entonces tengo Bogotá, movilidad, Transmilenio, verde, por ejemplo. Ah, claro que es que esto tiene un efecto de fondo, ninguno. Aplicar, ahora sí. Por ejemplo, no, creo que no alcanzan a ver. Por la palabra, alrededor las palabras que
sobre los temas que quiero y empiezo a coger movilidad, Bogotá, movilidad. Movilidad con verde, verde con Transmilenio, por ejemplo. Y hago oraciones con esas palabras que estoy uniendo. La idea es que sean bastantes ideas alrededor de ese tema central. Entonces, alrededor, por ejemplo, de mi tema Bogotá, pues la idea es que tengamos por lo menos 10 palabras, 15 palabras. Y unir 2, 3, 4 palabras y a partir de esas tratar de hacer una oración o una pequeña historia. Cuando tengamos esas historias, esas cortas historias que surgen de la unión, de los trazos que hicimos sobre los temas, sobre el tema central, las palabras que surgieron de cada uno de los temas que queremos tratar, o la palabra que nos da cada idea con relación a Bogotá o al tema que consideremos. Entonces hacemos las frasecitas o las pequeñas historias. Y con esas frases o esas pequeñas historias vamos a tratar de hacer un relato. Un relato, no sé, una cuartilla, una paginita de lo que se nos ocurra con respecto a este tema central que tomamos. Esto, la idea es dos cositas. Lo voy a poner ahí en el Classroom. La idea es, hacen el ejercicio en el papel con las ideas a mano, le toman una fotico y la adjuntan. Y en un documento Word, hacen el texto. Revisan las figuras literarias que les compartí, tratan de involucrar figuras literarias, tratan de explorar, intentan explorar ese yo creativo que todos tenemos, y subimos el texto. Esto no tiene que ser hoy, esto no tiene que ser ya, tranquilo, solamente quería que desarrollaran esta parte para que no se les fuera la idea de lo que es. Recuerden, va la palabra, el tema, ideas alrededor, que los vamos a representar en una palabra alrededor de ese tema. Con una línea juntamos las palabras que aleatoriamente, las que queremos trabajar. Tienen que ser varias palabras. Construimos una frase o una historia con esas palabras y así varias frases, obviamente. Acá construimos una, tenemos otras palabras, no importa volverlas a utilizar. Y al final contamos un relato con esas ideas, con esas frases o con esas pequeñas historias que cada uno de ustedes logró desarrollar. Es algo sencillo. Sí, señor. Yo tengo, por ejemplo, puse en la mitad ternura, y alrededor sentimiento, dar, genuino, expresar, comportamiento, delicadeza, afecto, dulzura. Cuando hago la frase, digo, la ternura es un sentimiento, comportamiento genuino para expresar dulzura, delicadeza y dar afecto. Entonces ahí ya se me cubrieron todas las palabras. Todas. En una sola. Entonces, necesito generar más frases, ¿cierto? Sí, puede ser con las mismas, transformarlas. O sea, las mismas en otra forma, o sea, pues coja dos solamente. O sea, ahí ya construyó usted como el eje central de su narración, como la idea central de su narración. Eso es lo que quiere transmitir. Ahora empieza a desarrollar ternura con otra de las palabras, o coja dos palabras y desarrolle una frase.
Bueno, sí, señor. Es decir, ¿qué quiere uno, te pregunto, qué quiere uno transmitir cuando tú colocaste, por ejemplo, Bogotá? Me imagino que el escritor, en este caso, eres tú. ¿Qué quieres tú transmitir? ¿Qué quieres tú decirle al lector o no? Sí, señor. O sea, es nuestra idea central, ¿no? O sea, nuestro tema central es Bogotá, mi tema central es Bogotá. Mis ideas, que son las ideas que me van a permitir construir mi texto, eh, es, es una movilidad sostenible. Entonces pongo movilidad. Un corredor verde, entonces pongo verde. Un Transmilenio respetuoso con las mujeres, pongo Transmilenio. Y así sucesivamente. Cada una de esas palabras las uno después para construirme una idea. A partir de lo que yo ya tengo, o sea, yo ya construí la idea mentalmente, porque yo ya dije, movilidad la saqué por una idea que me surgió. Ahora tengo que coger esa palabra y transformarla, unirla con otra palabra para construir una idea o un pequeño relato. Profe, es que sí me Señora. parece interesante porque así es como uno siempre empieza. Primero enfoca el título, en este caso Bogotá. Segundo es la lluvia de ideas que uno, con esas palabras que tú nos estás diciendo, es la lluvia de ideas que son la base para poder empezar a construir el texto. Ya luego, así es como yo lo veo y así es como creo que debe ser siempre. Y entonces ya uno empieza a construir ya con las frases en el Word que tú nos dices, para empezar a construir el texto, digo yo. Y ya luego empezaría a organizarlo después de construir el texto como en orden de las prioridades que uno pretenda y así desarrollarlo, creo yo. Claro, y a todo eso, métale las goticas de las cartas de amor a su pareja para que sea creativo. Ok, O sí, sea, que no señor. se nos, que no se nos quede en un texto Frío. descriptivo, frío, Ajá. Lo sino que pasa es metámosle que creación. depende del contexto que uno pretenda darle. Ejemplo, Claro, cuando tú nos dices Bogotá, bueno, mentiras, porque sí le puede meter uno amor a eso. Es claro, que lo que pasa es que me claro. ocurrió No, es algo que el es todo. domingo. Me parece que me ocurrió algo el domingo. Yo no había ido a la carrera séptima el domingo y quedé tan triste con ese panorama tan desolador, con la condición en que está la séptima, no que está la séptima, la condición que nosotros como ciudadanos le estamos dando a nuestro centro histórico. Sí, Entonces, eso también es motivo de inspiración. sí, entonces estaba yo diciendo que no le puedo meter e imprimir amor. Sí, claro que sí le puedo imprimir amor porque No, ante una situación tan desoladora uno describe y empieza, ahí viene la parte imaginaria de imprimirle ese sentido emocional, llamémoslo así, y completar el texto. Sí, señor. además tenemos que quitarnos ese pensamiento que nos han impuesto de blanco y negro, bueno y malo, ¿no? La creación literaria, el pensamiento crítico que hablamos la sesión pasada, que yo hablé la sesión pasada con ustedes, y esto de creación literaria tiene lo mismo, ¿no? O sea, no hay nada bueno y malo, no hay nada blanco y negro, hay matices, hay formas, hay colores, hay degradé, y eso lo podemos plasmar en nuestra escritura. Y nuestro pensamiento no puede estar en que esto es bueno, esto es malo. O sea, si nos adentramos en la historia, por ejemplo, la idea central es carrera séptima, vendedor ambulante, habitante de calle, olores, náuseas, alcohol, marihuana. Esas son las frases provocadoras, las ideas base con las palabras provocadoras. Y entonces puedo narrar un recorrido por un mundo, por una ciudad caótica, rebosante de amor.
O sea, a todo le podemos sacar el color que queramos, porque esa es la posibilidad de recrear, ¿no? Y podemos estar narrando los paisajes de Dostoyevsky, fríos, lúgubres, el hombrecillo, el burócrata. Si uno lo coge por partes, o sea, si uno hace un análisis segmentado de su obra, pues es una cosa fría, oscura, y lo que transmite en general es una magnificencia de rebosante de amor. Pero si la separamos, va a ser ¿qué es esto, no? La idea, la palabra. La palabra puede que nos diga, uy, como tan feo eso de movilidad transmilenio. Pero de pronto eso que alguien dice que es feo, alguien lo puede convertir en una construcción de una nueva ciudad bonita para todos, dentro de lo literario. Mis estimados, son las 11 de la mañana, dejo esto en el Classroom, espero que haya sido de su agrado esta sesión de hoy. Le quedo debiendo la parte de Fernando Vallejo, como siempre me comprometo a compartirles ahí los apartes en los cuales hice la comparación de la ruptura de la cuarta pared. Y es que me pasa siempre que me pongo a hablar de otras cosas y después se me olvida cuáles son los ejemplos que quería meter. Pero bueno, ahí se los traeré, Eugenio, para que pueda ser más clara la interpretación. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Excelente clase. Muchas gracias, que estén muy bien. Heidi, Sandra, Alberto, Eugenio. Feliz día para todos. Patricia, Edgar, Heidi, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión.